Giselle Tepper, y el caso que ha generado mucha controversia, polémica y opiniones cruzadas de la abogada con sus gestos racistas en Brasil, del cual hay novedades de último momento. Exactamente, la última novedad tiene que ver con la imputación por injuria racial, en este caso para esta abogada, que hay que recordar que está retenida en Brasil, que tiene un dispositivo electrónico, Agostina Páez, y que a su vez se le limitó la salida del país mientras esto se está tramitando. Justamente decíamos que en este caso es la Policía Civil de Río de Janeiro la que básicamente dio a conocer esta imputación, y que lo que dijo es que en Río de Janeiro el racismo no queda impune, que esto es un crimen y que justamente tiene que salir de la idea de ser una broma. Recapitulamos para quienes vieron el tema en estos días o no. En este caso, esta mujer estaba en un boliche, dice que en el momento había pagado por unos tragos, que los trabajadores del lugar le decían que no se había registrado el pago. Ellas insistieron, digo, las versiones cruzadas, pero en principio de las argentinas dicen que no les permitían irse del lugar, entonces, según ellas, vuelven a pagar. Y al retirarse, los trabajadores del lugar dice que hizo un gesto básicamente hacia uno de los trabajadores, comparándolo con un simio o un mono. Exactamente. Ella lo que dijo en ese momento es que... Un gesto también que popularizaron mucho los hinchas de otros países cuando van a Brasil o cuando les toca jugar con brasileños, con esta idea de la identificación. Incluso macaco, recuerdo una tapa... Jugadores de fútbol, digo. Macaco, sí, recuerdo una tapa de Olé. Sí, diciendo algo así como los macacos, que se vengan los macacos, los estamos esperando. Previo a un partido de eliminatorias con Brasil. Y un jugador de Quilmes, ahora ayudante de campo del técnico de Independiente, hablamos de Sábato, el Chavo de Sábato, fue detenido en Brasil al cabo de un partido entre San Pablo y Quilmes por haberle dicho macaco a un jugador brasileño durante el partido. Increíble. Bueno, no aprenden más. Evidentemente no aprenden más. Sí, acá digo, esta persona, Agostina Páez, básicamente defendió diciendo que por un lado no conocía la tipificación penal para este hecho en Brasil y que por otro lado no había tenido la intención de generar ese daño. De todas maneras, no conocer un delito no constituye un motivo suficiente para no atravesar una acusación y eventualmente la posible sanción, en este caso penal, de haber cometido para Brasil es uno de los delitos más graves, que tiene que ver con el racismo. Lo que se conoció antes de esta imputación por injuria racial fue un video que podemos compartir y que tiene que ver con una situación que ella planteó. Ella dijo: lo mío fue una respuesta a un mensaje obsceno del trabajador. En este caso lo voy a tratar de relatar para el horario en el que estamos, pero tiene que ver con que este trabajador, dirigiéndose a un punto que en el video no se visualiza... Sí, vengan al canal de YouTube, que lo estamos poniendo en vivo, y es bastante elocuente el gesto. Pero sí, se toca su parte íntima, digamos, como dirigiéndose a la otra persona. Ella lo que dice es que su reacción fue a partir de esto. A ver, y ahí se abren distintas cosas. Lo que plantea la defensa de ella, que habló después de este video, es que lo que están pidiendo es que primero se incluya y se entienda que si bien no cambia la posible comisión del delito, sí cambia el contexto en el que fue cometido, que a su vez... están pidiendo que pueda regresar a la Argentina, que se le quite este dispositivo de control electrónico y que a su vez se le, decíamos, dé la posibilidad de salir de Brasil, cosa que hoy no sucede. Horas después de este video, que para algunos habría un posible debate sobre si al haber sido una respuesta o no, habrá que comprobar igual qué sucedió en el tiempo antes y después, pero en principio este fue el video que de alguna manera le dio respaldo a lo que hasta ahora ella dijo. Bueno, horas después de esto, decíamos en este comunicado de la Policía Civil de Río de Janeiro, dijeron: el crimen no quedó impune y en Río de Janeiro el racismo no es una broma. La comisaría 11 de policía procesó a una mujer argentina por insultos racistas después de que hiciera comentarios racistas contra un trabajador brasileño en un bar de Ipanema, en la zona sur de Río de Janeiro. La unidad concluyó la investigación este jueves, 22 de enero, y remitió el caso al Ministerio Público. Otra mujer argentina, amiga del delincuente, también fue imputada por perjurio. Esta es la traducción que estamos haciendo del comunicado que emitieron desde allá. Básicamente entiendo que hay alguna idea de posible falsa declaración de una de las personas que estaba con ella. Lo que sí digo esto, si bien hasta hace algunas horas traímos este debate en materia de,
bueno, cambia o no cambia un gesto obsceno para después tener una reacción que para lo que tiene que ver con la condena social y judicial de Brasil es racista. Ahora en lo local se conoció una decisión que cuentan, la investigación fue cerrada ayer y se dio a conocer públicamente hace algún rato, la imputan por racismo, por injuria racial. Ahí Franco está haciendo algunas consultas sobre qué tipo de sanción penal eventualmente esto puede llegar a tener. Estoy hablando con una jurista de Brasil que me dice que, bueno, si el crimen es injuria racial y que tiene una pena de 2 a 5 años de prisión y que no es excarcelable. Ah, bueno. Yo estaba consultando justamente eso y dicen, no porque es racismo. Para nosotros es un delito muy, muy grave y me dice que en todo caso se puede pensar en la suspensión de la pena después de la condena y eso sucede, me cita el artículo 77 del Código Penal, si la condena no es mayor a los 2 años, es decir, si la condenan con la mínima. ¿Pero eso lo obligaría a transitar todo el proceso legal en Brasil, en principio? Entiendo que sí, no terminé de escuchar todos los audios, estoy ahora en el medio del programa, ahora le consulto también eso. Técnicamente es donde debería. Sí, uno entiende que vos sí. cumplís una condena en el país, sí, básicamente. Sí, acá la base de esto es la preeminencia de la población negra que tiene Brasil. Es muy grande, desconozco yo los números, pero evidentemente de ahí viene siempre el mismo tipo de hostigamiento idiota de asimilar a las personas que acá, como tenemos de origen indio, tenemos, la verdad que tenemos de todo, pero siempre está la idea de asociarlo con un animal, asociarlo con un mono, etcétera, etcétera. Evidentemente, y esto corre por cuenta mía, yo creo que esta mujer, esta abogada, no desconocía, es decir, puede alegar que sin éxito que desconocía la tipificación legal, pero lo que seguro que conocía era este lugar común discriminatorio de asignarle a la población negra la condición de mono, porque te diría que una respuesta gestual muy específica para un incidente callejero. Sí. Entiendo que lo que tiene que ver con el colectivo y esto que uso de la condena social lo hago a propósito, porque entiendo que es un hecho que tiene una condena social más allá de una eventual condena judicial. Para Brasil toca una fibra delicada que tiene que ver con procesos de esclavitud también. Entonces, un poco salvando las terribles diferencias o las existentes diferencias, entiendo que hay un proceso social que para mecanismos de no repetición y a su vez de que no haya negacionismo, etcétera, etcétera, generó un mecanismo punitivista para poder, al menos en su momento, generar algún tipo de respuesta a estas acciones, es decir, esto acá no. De hecho, hoy hay también algunas novedades más en esta materia que tienen que ver con el deporte, porque tenemos 2 detenidos más por racismo. De hecho, antes de ir a esos casos, también recuerdo que en su momento, y a partir de lo que sucedía en las canchas, Alexis, se había endurecido mucho las tipificaciones legales para aquellas hinchadas que hicieran cánticos antisemitas o que arrojaran jabones cuando se trataba de un partido con con Atlanta. Ahí lo que ocurre cuando hay en el fútbol argentino, tienen la directiva los árbitros de que cuando hay cantos racistas, xenófobos, antisemitas, tienen que parar el partido. Y después de parar el partido, en general eso deviene en sanciones contra el club. Sí. Sí, son cosas. Acá no toma gran trascendencia, sí que tiene mucha relevancia, sobre todo en Brasil, y eso se ve mucho en los torneos internacionales. Después siempre se abre la polémica respecto de cómo la policía brasileña, los organismos de seguridad en Brasil tratan a los hinchas visitantes, no solo los argentinos, sobre qué ocurre acá con ese comportamiento tan provocativo y despectivo que tienen los brasileños cuando vienen y arrojan billetes a la gente, pero bueno, una cosa no quita la otra. Así que hoy, en el marco de un Challenger en Itajaí, en la localidad de Santa Catarina, fueron detenidos el tenista venezolano Luis David Martínez y el colombiano Cristian Rodríguez, que perdieron su partido de dobles en ese Challenger. El venezolano empezó a hacer gestos de mono a la gente que estaba en las gradas, y su compañero colombiano empezó a insultar gritándole mono a uno de los organizadores del torneo, uno de los miembros del staff del club que organiza ese torneo.
la verdad que, qué sé yo, digo, me parece que excede el deporte, excede un montón de ámbitos, habla de la condición humana. Como muchas veces acá se trata despectivamente a quienes nacieron en Paraguay o en Bolivia y se cree que ese origen puede ser utilizado como un insulto. A mí realmente no me entra en la cabeza que alguien se refiera de ese modo a otra persona. Sí, a mí tampoco. Ahora, la secuencia del video me parece que da como para una atenuante. Una atenuante porque ella está respondiendo a una agresión y es también. que un gesto sucedió antes del otro, digo, no están los segundos. Claro, eso van a tener que editar los segundos de hay muchos elementos que faltan. Por lo pronto, el orden de los factores probablemente altere el producto. Segundo, hay una cantidad de cosas que hacen a la dinámica del inicio y del sostén de ese incidente que seguramente se produce adentro del establecimiento y que se estira hasta la calle, del cual tampoco conocemos y que probablemente esté sostenido en testimonios de quienes fueron a... Supuestamente ella decía que le querían hacer pagar una consumición que ellas decían que no. Y entiendo que pidieron las imágenes porque ellas dicen que no les permitían salir del lugar. Yo le pregunté a la jurista brasilera si ese video, esta situación, podía alterar algo y me dijo que cree que no. El mismo abogado de esta mujer lo está planteando, lo que dice es no va a eximir de una posible comisión del delito. Entienden ellos que es lo que cambia el contexto y ahí sí puede ser una interpretación distinta a nivel judicial sobre el mismo hecho. No, además quizás no esto, si hablamos de una condena de 2 a 5 años y se puede suspender la de 2, si no es bueno ir por la mínima, no sé, para buscar yo algún supongo tipo. Que sí, pero yo creo, insisto, que esto es una atenuante porque también, bueno, hay minoría, ¿no? También las mujeres tienen una legislación especial, por lo menos acá, en el caso de tipo de esta agresión. Sí, o en todo caso, sexual. En todo caso hay otra posibilidad, que los dos terminen bajo una figura penal similar. En un caso por discriminación, el otro caso por hostigamiento. Digamos, el tipo que está haciendo un gesto de te voy a penetrar es una forma de violencia simbólica que se ejerce hacia la mujer. Desconozco las tipificaciones legales en Brasil al respecto, pero la verdad que si le van a caer con todo el peso de la ley a esta mujer por ser discriminadora, me imagino que lógicamente le puede caer al emisor de este gesto por la razón de esta acción. Sí, yo ahí digo, por mi parte coincido bastante en lo que planteaba Alexis. Me parece que el punto es, además de los casos en particular, que son de los que podemos hablar y traerlo como para de alguna manera ver más en profundidad el tema con esto, ¿no? Con situaciones puntuales, es qué nos está pasando para llegar a esto, ¿no? Hay algo que pasó antes de todo, como para que en la Argentina estemos discutiendo si son o no 30.000, o que una diputada como Lemoyne diga que están en condiciones de tirar gente viva al mar como lo hicieron los genocidas a 50 años del golpe. Digo, me parece que hay algo que es qué nos pasa socialmente para que estas situaciones estén habilitadas a pasar, ¿no? Después es, si conoció o no el Código de Brasil, no sé, yo creo que lo conozca o no, sé que lo que hizo está mal. Después discutimos si es o no una tarea comunitaria, una pena económica o una cárcel. Digo, me parece que esa es la discusión después. Lo primero es, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué mientras hablamos de esto, hay dos deportistas que no ven la tele, no se enteran de los consensos sociales? Bueno, el problema es que muchos ven la tele y ven a un presidente que hostiga a un chico que es del espectro autista, o que ve a los voceros del presidente de la nación hablando de una condición genética como si fuera un insulto. Bueno, pero alguna distancia hay entre no ser eso y serlo, ¿no? Bueno.